Buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo 4, conformado por Martín, Maximiliano, Federico y quien les habla, Ezequiel. El título de nuestro trabajo es Bitcoin y Altcoins, análisis de correlación. Como todos habrán leído y sabrán, las criptomonedas crecieron muchísimo en los últimos años y sobre todo en el proceso en el periodo de pandemia, ayudado por mucha gente que se quedó sin trabajo y alternativas que fueron surgiendo para poder conseguir ingresos extra en todo lo que es el mundo de las criptomonedas, hicieron que este crecimiento continúe al alza y de manera exponencial. La principal de las monedas es la conocida por todos, el Bitcoin, pero hoy en día existe una infinidad de otras criptomonedas llamadas alternativas o en inglés altcoins. ¿Qué pasa con estas altcoins? Hasta hace no tanto tiempo uno no podía adquirirlas directamente mediante la compra o la adquisición con moneda física, con lo que conocemos como billetes, como por ejemplo es el dólar o el peso argentino, sino que uno primero tenía que adquirir bitcoins y luego de tener bitcoins en su billetera, tenía que ir a algún exchange especializado en la criptomoneda que quería finalmente conseguir y hacer un intercambio de bitcoin a la altcoin que uno quisiera. Esto, entre otras cosas, traía obviamente mayores costos porque uno tenía que pagar tasas dobles o incluso más, porque tenías que pagar la tasa para la compra de Bitcoin, la tasa para mover el Bitcoin a otra billetera u otra exchange, la tasa para cambiar el Bitcoin por la criptomoneda que quisieras, y si incluso te lo querías llevar a una billetera, tenías que pagar otra vez la tasa para retirar la criptomoneda nueva. Entonces, bueno, generaba esto. Pero además, lo que generaba era una muy alta demanda de Bitcoin, ya que siempre uno iba a necesitar primero comprar Bitcoin para poder adquirir el resto de las criptomonedas. O era lo más popular, era más complicado adquirir directamente la alternativa. Entonces, basados en esto, y esto último que mencioné es lo que nos importa, nosotros vemos que hoy en la actualidad uno puede ir y comprar la criptomoneda que quiera y no necesita Bitcoin, sino que directamente en los exchanges puede adquirirlo mediante dólares en general, ¿no? ¿Qué pasaba? Cuando uno dependía del Bitcoin, existía una alta correlación entre el Bitcoin y las altcoins. Hacía que todos estos precios fluctúen muy a la par. Dado que esto ha cambiado, y siguiente slide, por favor, lo que nosotros queremos analizar en este trabajo es si esta correlación entre el Bitcoin y el resto de las criptomonedas sigue existiendo, es decir, si cuando el Bitcoin cae, el valor de las otras criptomonedas cae, si lo hace, si cae en mayor o en menor medida o en la misma medida, en el mismo porcentaje, lo mismo cuando sube el Bitcoin, si las otras suben o bajan, y entender qué criptomonedas no cumplen esta correlación o por ahí la cumplen en menor medida, y de esta manera poder diversificar nuestras carteras y tener diferentes criptomonedas cubriéndonos de posible caída de una mediante la tenencia también de otra, y no que ante la caída del mundo de las criptomonedas toda nuestra inversión se venga abajo. Hecha esta introducción, ahora le doy la palabra a Martín. Él nos va a comentar qué herramientas usamos para hacer este análisis y también las fuentes de las cuales obtuvimos la información que utilizamos. Buenas noches a todos. En mi caso, voy a iniciar hablándoles de todo lo que fue el stack que utilizamos para hacer el desarrollo de todo este análisis de la correlación que realizamos. El lenguaje de programación que utilizamos fue Python y lo seleccionamos debido a que era un lenguaje conocido por todos nosotros, pero que al mismo tiempo tenía todas las bibliotecas necesarias para poder realizar este análisis que nos habíamos propuesto. Aparte de esto, utilizamos Matplotlib para poder realizar todos los gráficos y también utilizamos Jupyter por la facilidad que nos ofrecía para poder ejecutar el código de Python, para poder probar nuestro código sin la necesidad de tener que armar todo un entorno local. Ahora bien, en el siguiente slide vamos a poder hablar un poco más sobre el dataset que utilizamos.
Para poder obtener toda la información histórica de la cotización del Bitcoin, utilizamos una API llamada Quantum. Ahora bien, el problema que nos encontramos con esto fue que faltaba toda la información entre el 2014 y el 2016. Ante esto, lo que decidimos hacer fue consultar a los exchanges Coinbase y Bitstamp. Lo que hicimos con toda esta información de estas tres fuentes fue unificarla y finalmente decidimos realizar el análisis con toda la información unificada sobre el año 2020. Ya teniendo todos los datos de Bitcoin, empezamos a trabajar para poder obtener los datos de las altcoins. Para esto utilizamos la API de Poloniex. Ahora bien, dado que la mayoría de las altcoins, como ya comentó ese, debían ser compradas por medio de Bitcoins, lo que hicimos fue obtener el precio del Bitcoin en dólares y sobre esto calculamos el precio de las distintas altcoins que queríamos analizar. En el siguiente slide vamos a ver un gráfico en donde la parte superior se ve la fluctuación del Bitcoin y más abajo se ven las distintas altcoins. Como pueden ver, digamos, ya sea en una mayor o menor medida, la mayor parte de estas altcoins tiene variaciones que están relacionadas con el Bitcoin. Ahora bien, como pueden ver también suele darse que si el Bitcoin tiene algún pico, esto termina siendo replicado por la mayor parte de las altcoins. Pueden ver que ahí hay algunos picos, y entonces casi todas las criptomonedas los están replicando, algunas los replican en mayor medida y otras en menor medida. Y también pasa cuando el Bitcoin, la cotización del Bitcoin baja. No pasa con todas, pero sí pasa con la mayoría. Ahora los voy a dejar con Maxi, que les va a seguir hablando del GIRMA y de las correlaciones que obtuvimos. Bien. Bueno, una vez hecha esta introducción, nosotros nos interesaba saber qué criptomonedas empezar a analizar con la correlación cruzada. Para eso encontramos una herramienta que nos iba a servir como una primera instancia para ver qué tanto estaban correlacionadas al lag 0. Para eso utilizamos lo que es el coeficiente de Pearson, que, como su nombre lo dice, nos da solamente un coeficiente. Es por eso que con los distintos coeficientes, cuando está más cerca de 1, significa que hay una correlación más cercana. Cuando está más cerca de 0, no hay correlación. Y cuando está más cerca de -1 es que la correlación es inversamente proporcional. Con esto lo que nosotros dijimos es, bueno, tomemos varias criptomonedas y comparémoslas con el BTC, pero no hagamos un análisis de criptomonedas repetidas, por así decirlo, que digamos que tengan un coeficiente de Pearson similar. Queríamos encontrar cómo se comportaba la correlación cruzada de aquellas que tenían un coeficiente de Pearson distinto. Entonces, eso es lo que básicamente vamos a mostrarles a continuación, donde hicimos las correlaciones cruzadas para el año 2020. En primero principal, BTC y Mana, encontramos un retardo de 46 días tras aplicar la función. BTC y LTC encontramos un retardo de 16 días. BTC y ETH encontramos un retardo, o sin retardo, por así decirlo, dado que ambas son las criptomonedas que básicamente empujan el mercado y están muy, pero muy correlacionadas. BTC y BAT, un retardo de 30 días. BTC y ETC también sin retardo. Y esto es porque ETC es una versión antigua de Ethereum o ETH y básicamente significa Ethereum Classic. A continuación encontramos BTC y XMR, también un retardo de 41 días. Y esto más o menos ya nos fue armando una idea de qué era lo que venía pasando, que básicamente lo traducimos en las conclusiones, las cuales lo va a comentar mi compañero. Correcto. Bueno, entonces, principalmente llegamos como a dos grandes conclusiones. Para empezar, bueno, lo que concluimos es que obviamente es mucho más seguro invertir en criptomonedas que tienen baja correlación con el Bitcoin, porque como explicaban mis compañeros, en el caso de que alguna sufra una pérdida importante, no va a pasar lo mismo con toda nuestra inversión. Y ejemplos de estas monedas pueden ser, por ejemplo, Monero, Basic Attention Token y Decentraland, que son esas que aparecen ahí como XMR, BAT y Mana. Y por otro lado, si nosotros vamos a invertir en Bitcoin y Ethereum, por ejemplo, justamente lo que va a pasar es que cuando haya ganancias, excelente, todas nuestras inversiones van a tener ganancias, pero en el posible caso de que haya una gran pérdida, vamos a tener pérdidas en todos lados
y quienes saben de inversiones siempre dicen que conviene diversificar nuestra cartera. Y ahora, como vamos a ver en la última slide, la segunda conclusión, o también es como un dato que averiguamos mientras hacíamos el trabajo, es que ahora también los fondos de inversión están empezando a invertir en criptomonedas, así de la misma forma que lo estaban haciendo con plazos fijos o con acciones de distintas empresas o distintos títulos. Entonces, es muy útil conocer qué tipo de inversiones están haciendo los fondos, o sea, a qué monedas están apuntando antes de invertir en un fondo en particular, porque si este fondo está invirtiendo en, por ejemplo, Bitcoin y Ethereum, como mencionamos, probablemente podamos tener buenas ganancias, pero va a ser más riesgoso que si en cambio tiene inversiones con baja correlación entre cada una de las monedas. Y bueno, sin más que agregar, estamos abiertos a preguntas y muchas gracias por su tiempo.